Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar de genética de miocardiopatías. En esta oportunidad, el grupo que conformamos, los que participamos de miocardiopatías del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, enfocamos este webinar buscando entender la oportunidad, las ventajas y las indicaciones de los estudios genéticos en pacientes con miocardiopatías. Así que voy a coordinar este webinar junto con Mariana Gerchikov, que es nuestra experta en el área de cardiología genética, y vamos a tener inicialmente unos casos clínicos que nos los va a contar Ana Espacavento, que es parte de este grupo. Luego Mariana nos va a hacer una revisión sobre las oportunidades y las ventajas de la realización de genética en pacientes con distintos fenotipos de miocardopatía. Y finalmente vamos a tener una rica discusión entre todos los integrantes de nuestro grupo de miocardiopatías para tratar de buscar el mejor lugar para la genética y cómo la aplicamos en el día a día en nuestras discusiones. Así que, sin más, Ana, si te parece, podemos comenzar con los casos, así vamos después a la Dale, discusión. dale, bueno, muchas gracias Juan, buenas tardes a todos. Nuestra idea fue comenzar con tres casos clínicos disparadores para entender y enfatizar en estos pacientes con distintos fenotipos, con distintos diagnósticos, cuál fue el rol de los estudios genéticos en cada caso. Para empezar con el primer caso se trata de un paciente masculino de 20 años que como antecedentes heredofamiliares el padre había tenido un infarto a los 65 años, pero no había en su historia familiar antecedentes de muerte súbita ni de cardiopatía, que él tiene un primer contacto a un centro de salud en otro centro que consulta por un dolor precordial opresivo que le apareció en clase funcional 4 de 4 horas de evolución. En ese centro le hacen un electro, no tenía ningún cambio isquémico, le hacen un laboratorio con un valor de troponina I de 3500 y cuya curva, su valor a la hora fue de 5846. En ese centro le hacen un ecocardiograma transtorácico en el cual la función ventricular era conservada, no tenía trastornos de la motilidad y el paciente se fue de alta con diagnóstico de perimiocarditis. Se hizo imágenes de resonancia magnética de forma ambulatoria, en la cual podemos ver en secuencias de cine de 2 cámaras, 3 cámaras y en un eje corto, que la función ventricular era conservada, que no hay trastornos de la motilidad y hay un pequeño derrame pericárdico, leve. Acá lo que se puede ver es en las imágenes del eje corto de ápex a base, una imagen hiperintensa a nivel subepicárdico anterolateral que sugiere la presencia de edema, y en las imágenes que se ven inferior es un realce tardiogadolinio que es leve, subepicárdico a nivel lateral, medio ventricular y medio basal. El paciente se fue de alta con ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas. ¿Y cómo evoluciona la historia? Bueno, vuelve a tener a los 6 meses otro episodio de dolor opresivo, en esta vez de 6 horas de evolución, sin otros síntomas agregados, no tuvo fiebre, no tuvo síntomas inflamatorios. Un electrocardiograma al ingreso en el cual está en ritmo sinusal a 60 latidos por minuto, el PR está conservado, el QRS es angosto y el ST está isonivelado. Un laboratorio en el cual no tiene leucocitosis, no tiene anemia, la función renal es conservada, la PCR es de 2,3 y la troponina, que en este caso es T, fue positiva de 520 el primer medición y 1132 la segunda medición. Se hizo un ecocardiograma transtorácico en el cual se pueden ver las vistas para estenar largo, el eje corto y el apical de 4 cámaras, sin trastornos de la motilidad, la función ventricular es buena y sin hallazgos patológicos para mencionar. ¿Cómo evoluciona el paciente? Bueno, en la internación el paciente evoluciona con aumento de los valores de troponina hasta 3438, troponina T en este caso, y persiste con episodios de dolor torácico. En el instituto se realizó una angiotomografía que no evidenciaba lesiones coronarias significativas y un score de calcio de 0. Es por este motivo que se decidió de forma multidisciplinaria realizarle un estudio genético y se evidenció una mutación en la demosplaquina, como podemos ver acá, y después nos va a profundizar más
Mariana. Como segundo caso, es un paciente masculino de 61 años, completamente distinto al anterior, que ya tenía un diagnóstico de una miocardiopatía dilatada familiar, que en 2009 se puso un CDI en prevención primaria, en 2011 le realizaron un cateterismo cardíaco con el cual no tenía lesiones coronarias significativas y tuvo hipertiroidismo por amiodarona como otro antecedente. Este es el electro del paciente, en el cual está en ritmo sinusal, también a 60 latidos por minuto. Tiene un intervalo PR que está en el límite, mide 120 milisegundos. Un QRS que está angosto, pero si pueden observar, tiene melladuras en B2, en B3. Y también me llamó algo la atención la disminución de los voltajes. Este es el ecocardiograma que tenía el paciente, en el cual se puede evidenciar que el paciente tenía una miocardiopatía dilatada con un deterioro severo de la función ventricular. En este eco por Simpson se midió 29% de función ventricular, con una insuficiencia mitral leve a moderada, secundaria a tenting bivalvar, con las cavidechas normales con la función del ventrículo derecho conservado. Esta es la historia del paciente. El paciente está marcado acá, como pueden ver, con la fecha. Con la flecha, tenía 63 años en el momento que lo comenzamos a estudiar, y él presentaba un hermano con un diagnóstico de una miocardiopatía dilatada y un hermano también de 25 años que había fallecido de muerte súbita. Como antecedentes familiares, él tenía también un padre que había muerto pero a los 84 años y ninguna otra cosa más para contarles de relevancia. En ese momento, en 2011, el paciente se hizo un estudio genético que pueden ver que tuvo esta mutación de significado incierto. Es por eso que en ese momento, en 2011, al paciente, como la mutación se fue de significado incierto, se le indicó que siga con su seguimiento cardiológico habitual y clínico. Pero, ¿qué es lo que pasó con la familia del paciente? Bueno, él tiene se estudia en ese momento, encuentran que en 2 de sus hijos tiene la misma mutación, que una de sus sobrinas tiene la misma mutación, que tenía extrasístoles ventriculares aisladas. Los hijos de él eran fenotípicamente normales. ¿Y cómo evolucionó la historia? Bueno, una de sus sobrinas, que tenía extrasístoles ventriculares frecuentes, que su padre había muerto de muerte súbita a los 25 años, empieza a tener arritmia ventricular. No solo extrasístoles, como podemos ver en este Holter, sino episodios incluso de taquicardia ventricular no sostenida. Esta es la resonancia que se le hace a esa chica, o sea, a la sobrina del paciente índice, en el cual hay algunos hallazgos patológicos, evidencia un leve deterioro de la función sistólica, un 50% de función ventricular y un realce tardío intramiocárdico lineal septal basal subepicárdico inferior e inferolatar basal, pero de escaso monto. Entonces, por este motivo, en 2023, el paciente se le decide volver a realizar un estudio genético. 10 años después se le vuelve a hacer un estudio genético y se encuentra un hallazgo distinto al que habíamos tenido previamente con una mutación en la filamina. ¿Y cómo sigue la historia de la familia en relación a esta nueva mutación que encontramos? Bueno, que la sobrina que tenía, o sea, por el hermano, tiene la mutación y tuvo episodios de taquicardia ventricular cuando estaba embarazada y le colocaron un CDI en prevención secundaria. En este momento no teníamos estudiado a los hijos del paciente, que fenotípicamente son normales, no teníamos estudiados al resto de los sobrinos ni al hermano, y si encontramos que la hija del hermano que había tenido una muerte súbita a los 25 años tenía la mutación también. Y por último, para contarles otro caso distinto para poder charlar del tema, tenemos un paciente masculino de 26 años, que esta es la historia familiar. El paciente en verdad ingresa al estudio porque tiene un padre que tiene una muerte súbita a los 43 años. Y es a raíz de eso que él tiene contacto, justo en este caso, con la doctora Gerchikov. Este es el electro del paciente que está en ritmo sinusal a 75 latidos por minuto. El PR está conservado
hay un aumento de la presión en la aurícula izquierda, se puede ver el componente negativo en B1, y sí lo que llama principalmente la atención son los voltajes aumentados con hipertrofia ventricular izquierda. Incluso también se puede ver infradesnivel del ST tanto en D1 como en ABL. Esta es la prueba de ergometría que tiene hecho el paciente, que se ven los mismos hallazgos del electro y que en la ergometría no ha tenido arritmia ventricular. Y a raíz de estos hallazgos que ve Mariana en el electro, le hace un ecocardiograma y una resonancia. Lo que podemos observar tanto en el eco como en la resonancia es que el paciente tiene un fenotipo hipertrófico con un septum con espesor máximo de 20 milímetros y un realce cardíaco escaso a nivel del septum basal. Entonces se decidió hacer un test genético al caso índice, y en el cual pudimos encontrar distintas variables que tienen significado incierto. Pero dado el fenotipo del paciente, se tuvo en cuenta la variable significante, que es la de la titina. Y por eso se hizo la cosegregación con la familia y se hizo el estudio genético a la hermana, que presentaba la misma mutación, y el estudio genético a la madre, que no la presentaba. Marian, no sé si estás por ahí para contarnos. Acá estoy, acá estoy. Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad, excelente, conciso y claro los casos como los presentaste. Y bueno, especialmente, qué importante para todos hablar de estos casos en el contexto de las nuevas guías de miocardiopatías que se publicaron recientemente. Porque estas guías, quiero saber si yo puedo pasar, sí, ¿no? No, voy a necesitar que... Yo te paso. Ok, si querés que pasemos, entonces, Dale. porque estas guías se definen a ellas mismas como nuevas y básicamente se definen como guías nuevas porque ellas reconocen que las miocardiopatías, y como todos sabemos, cuando se descarta una causa secundaria que la justifiquen, son de origen genético y que además cada vez más pacientes tienen una base genética conocida. Y que entender cuáles son las bases genéticas de las miocardiopatías no es una cuestión académica, sino que comprender la etiología es fundamental para el tratamiento, también para el pronóstico y justamente para la estratificación de riesgo, como vamos a ver ahora en nuestros pacientes. Y porque entonces, para recordar un lenguaje que por ahí no es tan frecuente para todos nosotros, que somos más de las imágenes y de la clínica cotidiana, el ADN es el manual de instrucciones donde está el código genético y donde está la información para fabricar las proteínas de nuestro cuerpo. El ADN tiene información para fabricar aminoácidos que luego se van a unir y van a generar moléculas proteicas más complejas que van a formar parte del sarcómero, por ejemplo, de los cardiomiocitos, la que sigue. Y entonces, el estudio genético, que vamos a definir como el uso rutinario del estudio del ADN, tiene como objetivos principales. Primero, identificar dónde está el cambio genético en el ADN que es anormal, pero además entender cuáles son los mecanismos moleculares que están alterados por esa secuencia del ADN anormal y entonces cómo esos cambios moleculares llevan a un fenotipo, es decir, en este caso una miocardiopatía. La que sigue, Anita. Y entonces hoy podemos decir que lo que entendemos básicamente es que cuando hay una alteración, una mutación en un gen, eso puede producir una proteína anormal que se acumule adentro de las células y que por un efecto tóxico cause la enfermedad, como sucede en las miocardiopatías hipertróficas por mutaciones en la cadena pesada de la beta-miosina, o porque se crean proteínas, falta una proteína, esa proteína está ausente o es anormal, y entonces tengo enfermedad, es decir, tengo miocardiopatía,
pero porque me falta una proteína. Y eso pasa justamente cuando tengo una miocardiopatía hipertrófica por mutaciones en el gen de la proteína C de unión a la miosina. Es decir, que dos genes con dos mutaciones distintas por mecanismos moleculares distintos me dan un fenotipo muy similar. Entonces, vamos al caso número 1. Tenemos un hombre joven de 20 años, sin ningún tipo de antecedentes, con perimiocarditis, en este caso podemos decir recurrente, porque tuvo 2 eventos, los dos con movilización de troponinas. Entonces, habla también de un mecanismo inflamatorio. Y el estudio genético nos dio esto. Pasá a la próxima porque lo vamos a decir en sencillo. DSP quiere decir el nombre del gen, que es el gen de la desmoplaquina. Exón 24, sabemos que los genes están compuestos por bloques que se llaman exones e intrones, y los exones son los que finalmente van a formar el molde para crear la proteína. Fíjense, el 24 es el último exón de este gen, y acá está la mutación. La que sigue, lo que nos dice es que a nivel del ADN, desde que empieza este gen, y contamos 1, 2, 3, 4, cuando llegamos al nucleótido 7899, perdón, hay una duplicación. Eso creó a nivel de la proteína, que es P punto, donde hay una treonina en el codón 2634, cuento 10 aminoácidos para adelante y se me corta la proteína. Es decir, que esta duplicación del ADN me corrió el marco de lectura y mi proteína va a estar truncada o anormal. Después nos dice que el paciente es heterocigota, quiere decir que tiene una copia del gen de la desmoplaquina con la alteración y una copia del gen de la desmoplaquina normal. Nosotros todos tenemos 2 copias del ADN del mismo gen. Una la heredamos de nuestra madre y la otra de nuestro padre. Y los cambios se pueden producir heredados o de nuevo cuando nos formamos nosotros mismos. La siguiente. ¿Y nosotros qué sabemos de la desmoplaquina? Sabemos que es un componente fundamental de los desmosomas, que son estructuras que intervienen en la conexión y en la unión de los cardiomiocitos. Hasta hace no mucho, cuando nosotros teníamos por ahí histología solamente, podíamos ver y comparar, como en esta diapositiva, en las imágenes superiores, la A es un corte de un corazón normal y la B, entonces con la histología donde se ve la infiltración grasa. Y cuando obtuvimos la microscopía electrónica, nos dimos cuenta, como en el panel inferior de la derecha, que los desmosomas marcados por las flechitas blancas, en estas 2 células están con disrupción, la que sigue Anita, y empezamos a entender cuánto más compleja es esta estructura de unión célula a célula, y fíjense ustedes, lo celeste, lo que mantiene prácticamente toda esta estructura formando una estructura lineal normal, es esta proteína que se llama desmoplaquina, y en la cual nuestro paciente tiene una mutación. Es decir, que la mitad de estas proteínas de los desmosomas de este joven son anormales y son la causa de una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, la siguiente. Es decir, que nosotros ahora sabemos que el gen de la desmoplaquina está alterado, fabricó una desmoplaquina anormal que fue a hacer que los desmosomas sean anormales. Y la que sigue. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Saber que tiene una miocardiopatía ritmogénica por una mutación en desmoplaquina. Y bueno, nos sirve para bastante, porque fíjense ustedes que después del gen de la placofilina, desmoplaquina es uno de los genes que ya estamos entendiendo que nos ayuda a poder afinar el lápiz y entender que el score de riesgo de los pacientes con miocardiopatía ritmogénica
funciona mejor cuando le agregamos el genotipo del paciente. Y por eso el mensaje también de estas guías es que conocer el genotipo nos puede ayudar a predecir eventos cardíacos mayores. Fíjense ustedes acá en la foto de la derecha abajo, cuando comparamos todos los pacientes con miocardiopatía ritmogénica con diagnóstico completo, y vemos cómo les fue a los que tienen mutaciones en desmoplaquina, cómo les fue a los que tienen mutaciones en placofilina, otros genes o a los que estaban negativos no les fue igual. Es decir, que la probabilidad de eventos arrítmicos y de eventos mayores es más alta en los pacientes que tienen mutaciones en desmoplaquina. Más aún, Ani, también ya sabemos, fíjense ustedes recientemente, que las miocardiopatías arritmogénicas del ventrículo derecho pueden manifestarse con estas hot phases, con estas fases calientes que simulan o que son en realidad episodios de miocarditis, y que están caracterizadas por exactamente lo que tuvo nuestro paciente: dolor precordial, aumento de enzimas cardíacas en pacientes jóvenes, especialmente en estos que se presentan sin ningún antecedente previo, y miren, la mayoría, la desmoplaquina fue la mutación más frecuente. Entonces, mensaje, como dijimos en un Ateneo previo: hombre joven con episodios de miocarditis recurrentes, con elevación de troponina, y especialmente cuando encontramos hallazgos anormales en la resonancia, debemos sospechar que se puede tratar de una miocardiopatía de origen genético, y que el estudio genético en estos casos, a ver si pasamos la próxima, o esta es la última, fíjense ustedes, entonces que el estudio genético nos puede ayudar a decir que estos pacientes que son positivos, fíjense ustedes cómo estos pacientes sabemos que tienen peor pronóstico en términos arrítmicos que aquellos pacientes que no tienen mutaciones en desmoplaquina. Por eso creo que si todos vamos entendiendo la importancia de sumar los estudios genéticos, como en este caso, podrían mejorar nuestra estratificación de riesgo en aquellos pacientes como este, que podríamos haber considerado que era de bajo riesgo y realmente no lo es. Además de que podemos hacer el screening familiar, la que sigue. Pero como este paciente no tiene no tiene hermanos y sus padres son sanos, ¿qué es lo que podemos hacer además? Fíjense, ya dijimos en el 2022, diagnóstico, pronóstico y terapéutico, tratamiento, la que sigue. Lo que podemos hacer es decirle a este paciente que él, a su vez, ahora tiene el riesgo de transmitirle esta mutación a su descendencia con un riesgo del 50%, porque la mitad de sus espermatozoides tienen una copia sana y la otra mitad tienen una copia con una mutación en desmoplaquina, y las recomendaciones para el asesoramiento de estudio genético preimplantatorio, fíjense ustedes que la desmoplaquina aparece en 2 distintos escenarios, y después es el paciente el que va a decidir si realmente quiere avanzar en este sentido o no. Bueno, y ahora pasamos al caso 2, el caso de la familia con miocardiopatía dilatada. Entonces, como bien dijo Ana, nosotros allá por el 2011, cuando recién empezaban los estudios genéticos, le hicimos el estudio genético al caso índice y también a algunos de los familiares que aceptaron, y encontramos una variante de significado incierto en el gen de la cadena pesada de la beta-miosina. Este es el gen que da miocardiopatía hipertrófica, uno de los principales genes vinculados a miocardiopatía hipertrófica, pero que puede también a veces cursar con fenotipos un poco más, digamos, que podrían ser una dilatada. No es lo más frecuente, pero no solo el fenotipo no daba con ese cambio de significado incierto, sino que el cambio en sí
no tenía la potencia como para asegurarle a esta familia que era la causa de su enfermedad, y por eso, como dijo Ana, les dijimos seguimiento clínico. Pero en el 2022, ¿qué dijimos? Perani, todos los pacientes, la anterior, ¿podemos? No, anterior, está. Todos los pacientes que se estudiaron en la era previa a la obtención de la secuenciación masiva en paralelo o que se hayan estudiado con paneles tienen que considerarse repetir el estudio, y eso es lo que hicimos siguiendo las guías de los expertos. La que sigue, entonces ahora sí, en el segundo estudio encontramos una variante patogénica en el gen de la filamina C. La variante que estaba en la cadena pesada de la vitamiosina seguía estando, pero seguía siendo incierta. Así que nada, pero este sí. Y fíjense, la filamina C es una proteína importantísima que mantiene la integridad estructural del sarcómero. Y miren, está justamente vinculada a la titina en los discos Z, los que mantienen que el sarcómero no ceda, no se dilate. Así que filamina C es un gen que recientemente hemos incorporado a nuestro armamentum, es muy importante. La que sigue. ¿Y qué le pasó a este señor? Bueno, se le cayó una secuencia entera a nivel del ADN, la que sigue, y esto que hizo lo mismo que antes, una proteína truncada. Cuando vemos asterisco es que se nos truncó la proteína, o sea, en los dos casos esta proteína está anormal, no va a ser funcional o se va a acumular por efecto tóxico, lo que sea el mecanismo molecular, pero esta proteína es anormal. La que sigue, entonces ahora sí les dijimos, miren, ya sabemos que cuando hay una proteína truncada en filamina, esto puede causar alteraciones en los cardiomiocitos que pueden dar diferentes fenotipos. Ya sabemos que pueden presentarse con un fenotipo más bien dilatado, con fibrosis, como la placa, la fotito que está en el panel inferior y a la izquierda de la pantalla, pero también puede presentarse con un fenotipo más bien arrítmico, con no tanta dilatación y no tanta caída de la función sistólica del ventrículo izquierdo y con muerte súbita familiar. Lo que tenía esta familia, es decir, también el fenotipo y el genotipo coinciden. La que sigue. Y nuevamente, el señor también es heterocigota, es decir, que tiene una copia sana y una copia anormal, y que entonces le ha transmitido, le puede transmitir esta copia sana o anormal con un riesgo del 50% a su descendencia, como son la mayoría de las miocardiopatías de origen genético que se detectan en esta etapa de la vida. La que sigue. Y fíjense si será importante la filamina C, cómo rápidamente ya la incorporamos y la estamos conociendo, que las nuevas guías nos proponen que las miocardiopatías, cuando somos capaces de identificar la causa genética, las empecemos a llamar por su nombre, es decir, por su nombre genético. Y que además la genómica tiene que ver con la radiómica, es decir, que ahora estamos haciendo estas multiomics para vincular y ya empezar a entender fenotipo y genotipo. La que sigue. Y fíjense lo que nos dicen las guías, las nuevas guías. Que nosotros ahora, esto es así tal cual la guía, tenemos que tomar la presentación clínica. Ellos ponen como ejemplo un paciente de 17 años con palpitaciones, historia familiar de muerte súbita y examen físico normal, que debemos hacer una caracterización morfológica, por supuesto. En este caso tiene un ventrículo izquierdo no dilatado, con una sutil caída de la fracción de eyección y una escara subepicárdica, con un ritmo sinusal, con
trastornos de la conducción intraventricular y algunas duplas, y en este caso tiene una mutación en desmoplaquina. Y que la próxima, Anita, la clasificación previa era miocardiopatía dilatada, miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo o miocardiopatía arritmogénica. Que la clasificación actual tiene que ser, y ahora está acá, miren, nuestra paciente, 35 años, extrasístoles, historia familiar, un VI no dilatado, levemente dilatado, lo mismo, prácticamente igual, pero en vez de una mutación en desmoplaquina, tiene una mutación en filamina, y que nosotros tenemos que decir que esta familia, o que esta paciente, esta es la chica joven que ahora vamos a hablar, esta familia tiene una miocardiopatía asociada a filamina C autosómica dominante, una copia normal, una copia con la patología, y cada uno va a tener un fenotipo diferente. El tío, el caso índice, tiene un fenotipo a predominio dilatado con mala función, pero, por ejemplo, la sobrina que hizo la TB en el tercer trimestre del embarazo tiene un fenotipo a predominio arrítmico, y esta última paciente tiene un fenotipo con un VI no dilatado, ligerita caída de la fracción de eyección y un realce tardío subepicárdico. Entonces, esta es la clasificación que nos proponen las guías actualmente. La que sigue, y porque no es una cuestión solamente de clasificación, sino porque ya sabemos que, fíjense, que el genotipo influye en nuestra estratificación de riesgo de muerte súbita, por ejemplo, en el tercer ítem de la guía acá de prevención primaria, y que un genotipo de alto riesgo puede, junto con, por ejemplo, una caída de la fracción de eyección, ser indicación de prevención primaria. Puede ser indicación de prevención primaria. La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? A ver, Anita, la que sigue. Ahora sí estudiamos al resto de los familiares. Anda apretando, así vamos, ahí está. Fíjense, el paciente que fue nuestro caso índice, y siempre fue nuestro caso índice, en el estudio del 2011 y en el estudio del 2023, porque el caso índice tiene que ser la persona más afectada, fíjense qué alegría, no le heredó la mutación a ninguno de sus hijos. El segundo hermano, los restantes hijos no quieren saber. El tercer hermano, que no tiene nada, dio negativo, con lo cual es obvio, pero lo confirmamos, por lo tanto no se debieron estudiar ninguno de sus 3 hijos, ni sus propios hijos, que acá no están, para que no sea tan grande el genograma. Y a nuestra paciente joven, bueno, conversando con ella, a la que su padre había fallecido súbitamente, y mediante un proceso de decisiones compartidas, se decidió la colocación de un cardiodefibrilador subcutáneo. La que sigue. Por lo tanto, miocardiopatía ritmogénica ya tenemos que entender que es un término comodín que incluye demasiados fenotipos y que nos quedamos cortos, tenemos que ser más precisos. La que sigue. Y para terminar el último caso, entonces, acá lo que tenemos es una familia con el antecedente de una muerte súbita en el padre a los 40 años, que, como muchas veces sucede, no se hizo autopsia, no sabíamos nada, que vienen para ver si después de muchos años, y que el hijo tiene una miocardiopatía hipertrófica. Como puede suceder, el estudio genético, pedimos un panel amplio y nos arrojó un puñado de variantes de significado incierto, que, fíjense ustedes, en todo caso incluye 2 genes que nos tienen que importar mucho. En la segunda línea, el gen de la cadena pesada de la beta-miosina, y en la última línea, el gen de la troponina.
La siguiente. Nosotros hicimos un fuerte análisis de cada uno de estos genes y determinamos que el único que tenía significado es la variante de significado incierto, heterocigota, ustedes ya lo saben, en el gen de la troponina I. La troponina I es una proteína muy importante dentro del sarcómero porque bloquea las interacciones actina-miosina. Y si esta tiene un defecto, puede estar hipercontráctil y alterar la relajación del músculo cardíaco, y hoy sabemos que la hipercontractilidad sarcomérica es una causa conocida de miocardiopatía hipertrófica. La que sigue. Entonces, ¿qué le pasó a este chico? Acá no pasó lo otro, no se le cortó la proteína, simplemente a nivel del ADN se cambió una letra por otra, pero esto está en un lugar del gen que en ese lugar lo llamamos punto caliente, porque ahí hay muchas mutaciones. Este es un gen que no tolera mutaciones, que no tolera variantes inciertas. Estudiamos un montón, ya había sido publicado, por lo tanto, y para no ser muy molecular, la que sigue, porque esto es un trabajo multidisciplinario, la que sigue, dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a estudiar a la madre y a la hermana, porque el padre no lo tenemos. La madre, la que sigue, fue negativa, perdón, y la hermana también. Es decir, que en este caso asumimos al padre como un portador obligado de la mutación y la hermana también tiene la misma, aunque con un fenotipo negativo. Entonces, para terminar, lo que, digamos, como mensaje, este caso, después de muchos años, vinieron a ver qué pasaba. No solo fue un ejercicio de reclasificación de muchas variantes de significado incierto, priorizando una sola, que lo hicimos en equipo, incluso recuerdo haberlo conversado mucho con Juan Pablo, vinculando fenotipo, genotipo, ver, y bueno, y sino también, por favor, ser proactivos al momento de entender que una persona joven tiene una muerte súbita y en ser proactivos para que se haga una autopsia con valoración cardíaca específica y tratar de guardar un tubito de sangre con ETA para probablemente en el futuro, si es necesario, hacer un estudio genético post-mortem o autopsia molecular que nos puede ayudar no solo a dilucidar la causa, sino también a estimar el riesgo de los familiares sobrevivientes. Creo que ya esta es la última. Así que bueno, este problema de las variantes de significado incierto nos acompaña, pero como han visto recién, en trabajo en equipo y multidisciplinario, esto realmente es una herramienta concreta y creo que la última ya está. Las variantes, ya lo dijimos en nuestro statement, que las variantes de significado incierto pueden ser reclasificadas tanto a patogénicas como a benignas con equipos multidisciplinarios que incluyan personas con experiencia en cardiología genética. Y creo que esta es la última. Nada más. Gracias, Mariana. Muy claro, la verdad que me parece que esta estrategia de discutir casos y después los casos, buscar la evidencia para reforzar esos conceptos, me parece que es muy buena. Y ahora abrimos, ¿y te parece, Anita, dejar de compartir? Así pasamos a la discusión en grupo directamente y abrimos todas nuestras... Hay algunas preguntas que ya se fueron generando mientras tanto, si quieren abrir las cámaras. Eh, Contamos con varios de los miembros del grupo de miocardopatías, que los invito si quieren a hacer algún comentario o generar alguna discusión en relación a esto. Ivana. No, bueno, gracias Mariana, Ana, excelentes las presentaciones, muy interesantes, sobre todo estas variantes de significado incierto donde eh, tenemos pacientes en consultorio que nos preguntan con un fenotipo hipertrófico, pacientes jóvenes que no tienen antecedentes de muerte súbita en la familia o no tienen antecedentes de miocardiopatía,
Y cuando nos traen un estudio genético con variantes de significado incierto, nos preguntan, ¿y entonces qué significa esto? ¿Puedo hacer actividad física? ¿O pacientes mujeres si se pueden embarazar? O sea, ¿qué respuestas, Mariana, le darías a estos pacientes? Y si tendríamos que repetir el test genético luego de años, de ciertos años, más allá de nuestro seguimiento anual con el paciente, ¿no? Tanto clínico como de estudios por imágenes. Bueno, gracias Ivana. Sí, o sea, si el estudio genético fue hecho hace más de 10 años o es un estudio genético incompleto, como muchas veces conversamos, ya sea por la técnica que se usó o porque no se han incluido todos los genes conocidos hasta el momento, lo correcto es repetirlo. Con respecto a las variantes de significado incierto, es una realidad del estudio genético y justamente con Ana queríamos mostrar hoy que, y con Juan Pablo, que trabajando en equipo y a veces buscando cómo esa variante está o no está en otros familiares, eso solo ya nos permite una reclasificación, además de, por supuesto, el estudio de los que estamos trabajando en esto, pero que no debe ser, no toda variante de significado incierto se queda ahí, todo lo contrario. Las variantes de significado incierto se pueden trabajar, se pueden cosegregar o se pueden directamente, charlándolas en equipo, reclasificar. Y es importante esto, incluso a veces, si nosotros como equipo no llegamos a reclasificar la variante, en los próximos 3 años hasta el 20% son reclasificadas a patogénicas por otros equipos del mundo. Es decir, que un estudio de esa naturaleza, cuando el paciente está bien asesorado, lo entiende, acompaña y también sirve y siente la tranquilidad, bueno, de haber llegado a ser, desde el punto de vista etiológico y diagnóstico, el último paso, ¿no? Maxi, hay una pregunta que tiene que ver con resonancia magnética y de pregunta del público muy interesante. Y la consulta va hacia si hoy por hoy con las técnicas que tenemos, la caracterización tisular que puede dar una resonancia orienta hacia algún genotipo. ¿Tenés información de que hoy podamos tener una orientación? Bueno, felicitaciones también de nuevo, Mariana. La verdad que muy, muy lindo los casos que presentaste. Yo lo que me quedó sobre la pregunta que hace Juan Pablo, la verdad que la resonancia es una técnica de imagen que nos ayuda mucho. Sin embargo, como dijo Mariana, muchas veces darle una visión en cuanto al adaptativo y a lo funcional que tiene, lo tenemos que individualizar por la clínica del paciente y lo que yo hago autocrítica a veces es por, tal vez, como presentaron acá, una toma de ecocardiografía más avanzada que ayude también al que recibe la resonancia a tener más información. Muchas veces nos quedamos solamente con el grado de realce de tardío de gadolinio, con el grado de edema, con la medición de los espesores, en que sabemos que la resonancia es el gol estándar, pero muchas veces perdemos algunos datos que con ecografía avanzada nos pueden dar una información eh, de primera mano, que son técnicas adicionales, herramientas adicionales, como puede ser el strain longitudinal o circunferencial y también el radial, así como técnicas que utilizamos hace tiempo, como el Doppler, un simple Doppler tisular con la pérdida de los gradientes, en diferentes escenarios, no solo en la hipertrofia. Eh, Creo que si bien la ecocardiografía es la técnica que nos induce o la de primera, lo que nos lleva a los pacientes que tienen alguna sospecha de miocardiopatía, tenemos que tratar de, ya desde la parte clínica, sobre todo los que están viendo ahora este simposio, es tratar de pedir o ser más específico porque eso va a ayudar a que después la resonancia sea aún más completa. Gracias, Maxi. Ahí veía un comentario de Gustavo Begliano que iba exactamente
en la misma línea. No hay dudas de que fue uno de tus grandes maestros. Hay una pregunta difícil, Mariana, que veo que la hace el doctor Perrone. El doctor Perrone pregunta si tienes, y debe ser difícil, así que toma aire, si Sí, tienes, hola Sergio. si tienes una paciente con una mutación heterocigota que busca tener un hijo, ¿está justificado la realización de una gestación in vitro y estudiar genéticamente a los embriones para ver si es posible detectar la posible transmisión y elegir el embrión que no posea la mutación para el implante? Bueno, esa es muchas gracias Sergio por la pregunta. Sí, la respuesta es la siguiente. Cuando una persona se le detecta una mutación en cualquier gen que produce miocardiopatía en heterocigosis, eso nos dice que el 50% de su reserva ovárica tiene la copia normal y el otro 50% tiene la copia con la mutación, y lo mismo pasa con los espermatozoides. El diagnóstico genético preimplantatorio se realiza mediante una fertilización in vitro, es decir, que en un medio se exponen los óvulos y los espermatozoides, y el diagnóstico no es en estadio de embrión, es entre el día 5 y el día 7, cuando el óvulo fecundado se transforma en mórula, que parece una mora, justamente por eso se llama, es un conglomerado de células pluripotenciales, ni siquiera todavía hay un estadio de disco trilaminar. De esa mórula se extraen 1, 2 o 3 células, y entonces se decide que continúe hacia, digamos, la formación de lo que va a ser un futuro embrión, y la implantación de aquellos que no portan, de aquellos óvulos fecundados en estadio mórula que no portan la mutación. Y esta es una decisión, como mostré recién, la American Heart Association ya ha dado su statement, cuáles son los genes en los cuales, cuáles son las condiciones en los cuales se puede o se debería ofrecer esta opción a los pacientes, y estas son cosas que vamos a ver cada vez más, porque, como discutíamos hace poco, tiene que ver con las decisiones de cada uno de los pacientes y de las familias. Hay personas que no quieren saberlo o que no quieren atravesar por este proceso, mientras que otros, especialmente los más jóvenes, están muy interesados en saberlo, ¿no? Y bueno, como tantas otras cosas que la genética nos está proponiendo, ¿verdad? Mariana, ¿eso en Argentina se puede hacer? A veces nos consultan de si eso es legal, o sea, si hay alguna norma o algo así. Sí, claro que se puede, se hace, y se hace para muchas condiciones no cardiovasculares, o sea, llamativamente para otras enfermedades neurológicas o algunas otras enfermedades que tienen una transmisión autosómica recesiva, y ahí ya es más difícil, ¿no? Porque entonces es muy importante. Esto en Argentina se hace. Lo que no se hace en todos lados es la preparación de la sonda para el estudio genético, que se puede enviar el material al extranjero, pero ya es ADN purificado. Pero sí se hace, y por eso te recuerdo que es legal y se hace para muchísimas condiciones. Nosotros los cardiólogos en todo este tema genética nos cuesta un poquito más todavía verlo como una herramienta concreta, ¿no? Y justamente uno de nuestros objetivos es que le perdamos el miedo a la genética y que sepamos, como en casos como los que mostramos, cuándo realmente es una herramienta que nos puede servir mucho, porque sin extenderme, sí quiero decir una cosa de la gran familia con miocardiopatía dilatada, con CDI, con algunos jóvenes con tan mala evolución. En esa familia, qué proceso virtuoso fue
el poder derramar ese estudio en cascada y decirle a esa gran cantidad de hijos y nietos que no tienen la mutación y que no la van a tener, ¿no? Y también quiero reforzar eso, cuando un estudio genético es negativo, cuánto alivio y para nosotros, cuánta tranquilidad en el manejo de todos esos familiares, ¿no? En el seguimiento longitudinal. Clarísimo, Mariana. Ahí nos hace una aclaración Mario Alberto Escobar Luna, que la biopsia se realiza en estadio de blastocisto y no en la de Moreland. Muchas Perdón, gracias, muchas gracias, muchas gracias, Mario. blastocisto, muchas gracias. Eh, Definitivamente, Sí, y yo quería, esto es lo bueno que tienen estos webinares, digamos, que es el intercambio de información que es sí, clarísima. Y hay otra pregunta, Marian, que le iba a sí, preguntar a Ana. Ana, vos ujú, presentaste el caso y da la sensación que todos los pacientes tendrían que hacerse genético, ¿no? Y uno dice, bueno, a lo mejor la rentabilidad en cuanto a hallazgos y cambios de conductas puede no ser la misma. En el caso de miocardiopatías dilatadas, ¿a qué paciente sí o sí le harías un estudio genético? Y si hay alguno donde vos dirías, a este no hace falta un estudio genético. Estamos hablando de no isquémicos necróticos, ¿no? La verdad es que justo a raíz de todo esto me parece que el rol es muy importante. De hecho, yo cuando revisaba la historia clínica de ese paciente y de toda su familia, encontraba diagnósticos distintos en las evoluciones de hace 10 años, ¿no? De cuando empezó su seguimiento, como que en un momento le dicen que es arritmogénica, en un momento le dicen que es dilatada, y cuando charlamos con Mariana en la semana pasada, el fin de semana, sobre el webinar, como le dije, che, qué confuso el tema del diagnóstico. Y ella me aclara, y me dice, no, es que claro, el diagnóstico no es ni miocardiopatía dilatada ni miocardiopatía arritmogénica. El diagnóstico es una miocardiopatía por filamina. Y ahí es como que entendí el rol que tienen, que te cambia directamente todo como nos manejábamos antes de decir, bueno, tiene una miocardiopatía arritmogénica o tiene una dilatada, y no, es lo que decía Mariana, dentro de una misma familia hay distintas manifestaciones, uno puede ser más dilatado, uno puede ser más arritmogénico. Así que me parece que tiene un rol muy importante y de hecho es lo que nosotros en la clínica llevamos a cabo y que fomentamos en cada Ateneo, que es pedir los estudios. O sea, que has sido invadida por el virus de la genética Es todo y culpa de que le Mariana querés de pedir chico. a todos genética. Ivana, esta es más fácil. Miocardiopatía hipertrófica. ¿A quién no Oh, estudio genético o a quién sí o sí estudio genético? no, no es fácil la pregunta, Juan. No, 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 no justamente, sé que no sé. no, justamente, o sea, lo que tiene la miocardiopatía hipertrófica es, eh, bueno, como todas las miocardiopatías, pero cuando tiene el antecedente familiar de miocardiopatía hipertrófica o el antecedente de muerte súbita, es como que es más fácil dirigir el estudio genético, ¿no? Ya sea al caso índice y a los familiares. El tema es cuando no tiene los antecedentes, entonces ahí es cuando el fenotipo es de miocardiopatía hipertrófica y tienen indicación de un test genético para estudiarlos, pero cuando nos llegan variantes de significado incierto es donde, bueno, tenemos dudas y es la pregunta que le hacía Mariana en el seguimiento de estos pacientes en particular. Cuando el test genético, el resultado es una variante patogénica, bueno, es diferente. Pero lo que dicen las guías hoy, indicación clase 1, fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, todos tienen indicación de un test genético. Gracias, Ivana. Rocío, ahí tenés la mano levantada. Sí, buenas, ¿qué tal? No, simplemente quería hacer un comentario un poco en coincidencia con lo que decía Gustavo Aguiliano en el chat, porque entiendo que la mayoría del público acá son cardiólogos que tal vez están en su consultorio, y es cierto que muchas veces nos encontramos como con falta, nosotros como cardiólogos, de bibliografía o viste un poco de backup de información, y decimos, bueno, la guía dice que pidamos un test genético, bueno, lo pido. ¿Qué hago? ¿Cómo lo interpreto? Nosotros porque tenemos a Mariana y el viernes pobre la torturamos en el Ateneo y llegamos con nuestras consultas, pero digamos, como que quería hacer un poco hincapié en la importancia, me parece, de la consulta del consejo genético, más allá de si llega o no llega a hacerse un test.
o si el test incluso es negativo, muchas veces hablamos con Mariana de la información que te da un test negativo, al menos te da cierta tranquilidad de que no es esto, esto y el riesgo tal vez es más bajo. Entonces me parece un poco, para la gente que tal vez no tiene como una Mariana tan accesible como nosotros, nada, por ahí fomentar esto de que traten de hacer el tema de consulta o de consejo genético y no simplemente tal vez mandarse a pedir un test, que después la interpretación puede ser súper compleja, como Mariana todos los viernes nos explica cosas nuevas en cuanto a lo técnico, de cómo se procesa la muestra, de cómo se lee el informe, etcétera. Muchas veces los cardiólogos comunes no estamos tan familiarizados y lo pedimos y después, ¿qué hacemos con esto que tenemos en la mano? Entonces, nada, la consulta completa de consejo genético. Gracias por la aclaración. Mariana, ahí había una pregunta básica en el chat que es si los estudios genéticos se pueden hacer en Argentina, si las muestras se siguen enviando al exterior. Bueno, ahí tenemos una multiplicidad de opciones. Actualmente, o sea, un estudio genético requiere distintas etapas. Algunos laboratorios, por ejemplo, extraen el ADN en Argentina y envían el ADN a ser analizado en el exterior, y después eso por ahí lo traen y utilizan procesos bioinformáticos propios. Creo que hay distintas opciones. Con no estoy segura si hay alguien que full local lo haga, puede ser que lo haga, puede ser que haya eso, haber puesto a punto un secuenciador y otros aspectos técnicos, etcétera. Nosotros por ahora sí lo mandamos a Estados Unidos porque la verdad que los costos no son muy diferentes. Y bueno, como tantos otros estudios, el estudio genético es un estudio operador dependiente, donde la calidad es muy importante, la calidad de la lectura y que estemos seguros que lo que nos están informando es un resultado confiable y que también nos aporten información adicional de las variantes encontradas, aunque hoy hay varios métodos online que nos permiten y nos ayudan a buscar esa variante. Así que yo diría que hay un poquito de todo, depende de cada centro. Lo que sí es cierto, como nos ha pasado y como comentaba Rocío, que algunos estudios genéticos hay que mirar la letra chica, porque si un gen no está o si ese gen se leyó con una cobertura incompleta, es decir, que miraron el 70% del gen, y entonces ahí sí juega un poquito este tema bueno, de un poquito la sintonía más fina, de una expertise, que obviamente es como que yo no sé mirar una resonancia, o sea, la miro, digo, qué linda, sí, veo, pero yo necesito que me lo informe Maxi o que ustedes me lo expliquen. Entonces cada uno. Creo que también una de las cosas que decimos siempre, Juan, es que estamos frente a una nueva subespecialidad de la cardiología, donde hay algunos colegas como yo y otros tantos, Anita, toda la gente que se está sumando al equipo, que miran un poquito más de cerca todo esto y que, bueno, estamos para determinar cosas muy, muy específicas que por otro lado reconozcamos es un lenguaje un poco arduo al que no estamos habituados y que es complejo, lleva mucho tiempo, y que bueno, no estamos para eso, así que acá estamos nosotros para colaborar, ya sea en la consulta y la realización del test, en la interpretación, porque en definitiva el estudio genético es un estudio complementario más que como tantos otros tiene beneficios, limitaciones, y que tiene que estar bien hecho y bien interpretado. Y así es, Mariana. Me parece que con eso llegamos a nuestro horario. Un poco el mensaje que nosotros queríamos dar era una actualización de cuál es el lugar de la genética hoy y como Mariana decía, es necesario sopesar esa información con el resto de la información que podemos obtener de los estudios, como decía Max, Ivana, lo más precisos posibles para llegar a predecir el riesgo de un paciente y el diagnóstico lo más que se puede. Por eso es que este grupo se reúne los días viernes de 13 a 14.
es un grupo en el cual se pueden ingresar consultas externas. Hemos tenido consultas externas. Los estudios genéticos se toman las muestras en el ICBA. Mariana hace la consulta genética previa. O sea, los análisis genéticos por ahora los estamos haciendo en el exterior por una cuestión de confianza en la calidad de la información que después ella puede analizar. Así que les damos muchas gracias a todos, gracias a los más de 200 personas que estuvieron esta hora aquí, y bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias.